Buenas tardes a todos y todas. En nombre de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, quiero agradecer una vez más a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente su apuesta para hacer posibles estas jornadas, porque sabemos que realmente se han implicado mucho y han apostado muy fuerte. Gracias también a todos los asistentes por su presencia, pero me vais a permitir que tenga un agradecimiento especial para todos los profesionales de la arquitectura que en mayor o menor grado se han implicado y se implican en debates enriquecedores acerca de la proyección del urbanismo y el futuro de nuestra región. Víctor García Oviedo, Tachi, es sin duda uno de estos compañeros. Arquitecto urbanista con una larga y fértil trayectoria, profesional muy comprometido con la sociedad, ha sido desde el principio una de las personas que más ha hecho para fomentar el debate colectivo sobre el área central en el seno de nuestro colegio. Hoy será él el encargado de impartir la conferencia inaugural de estas jornadas, que en un vano llevan por título el Área Metropolitana Central de Asturias en la Ciudad-Región, Proyecto Asturias, Plan de Proyectos. Y digo no en vano porque quizá esa haya sido la mayor contribución del colegio a este tema. El inventarnos de alguna manera un método, como puede ser el plan de proyectos, para conseguir que se empiece a caminar en un asunto tan complejo del que llevamos hablando tantas décadas ya. La ponencia que abre este ciclo lleva por título 10 preguntas que necesitan una respuesta consensuada, del mapa territorio urbano al plano proyecto de ciudad. Y busca precisamente eso, poner sobre la mesa 10 preguntas, 10 cuestiones sobre las que debemos reflexionar para poner en marcha este proyecto Asturias. Como ya hemos comentado, sobre todo como ha dicho mi compañero, el colegio lleva años fomentando el debate en sus grupos de trabajo. Y es precisamente al calor del esfuerzo desarrollado por el grupo de trabajo del área central como surge esta ponencia, que Tachi hoy pronuncia como representante de las inquietudes y avances de ese grupo de profesionales. Sin más preámbulo, le doy paso a nuestro compañero y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bueno, lo primero, tenéis bastante suerte porque es probable que entendáis de una vez lo que es un área metropolitana central. Segunda cuestión, cuestiones de método. Lo primero, la Junta de Gobierno y los arquitectos y los representantes, en último extremo, siempre hemos tenido esa necesidad de hacernos valer, y hacernos valer es cuando aportas algo, el valor añadido a la sociedad para poder entender lo que para nosotros, evidentemente, por eso nos dedicamos a esto, es el proyecto donde entra todo. Y al entrar todo, no es que lo sepamos de todo, pero que encontrar un espacio donde puedan estar todas las cuestiones que afectan a Asturias, pues yo creo que por lo menos es un intento que ya veremos si se ha llegado a buen puerto o no. Y de ahí que la Junta se lo planteó ya en su propio programa, que es una continuación, como ha dicho antes mi compañero, pues de la conferencia de enero del 2017 en el RIDEA, y esta es una continuación, y por el medio una en la Cámara de Comercio, que aprovecho, parece que me paga la Cámara de Comercio, pero reconozco que si todo el mundo hiciese la labor que está haciendo la Cámara de Comercio, como lo decía un día con los de Sanidad, nos salimos hasta de los suizos. Al consejero es obvio que le incomoda en parte que esté en periodo electoral. A mí eso al revés, me hace venirme arriba, porque pongo deberes a María Santísima y entre ellos a todos los grupos políticos que se van a presentar y como tal que nos den respuesta a nuestras propias demandas. Y por otro lado, al consejero, al final, como acto formal, aquí en el colegio nunca ponemos ni medallas ni nada, damos deberes y le daremos la ponencia, que es parte de un grupo coral, para que se la lleve al Senado de una vez y pongamos en marcha el área metropolitana central. Dicho esto, buenas tardes y empezamos. Nadie, por decirlo de alguna manera, se plantea la pregunta previa, ¿un área metropolitana para qué? Todo el mundo estamos discutiendo 3 pasos más allá y es el ente administrativo, si tiene que colgar del gobierno regional, se cuelga del ente ese llamado diputación que nadie sabemos lo que es, pero la primera pregunta es ¿para qué queremos esto?
¿O para qué nos vamos a meter en un proyecto que, ojo, que todo el mundo confunde? Por eso hoy voy a aclarar conceptos. Tenéis una suerte que no lo sabéis bien. El ente metropolitano es un modelo como tal y afecta al centro como afecta a las salas. Es exactamente el mismo modelo. Lo que pasa que en el centro, evidentemente, está mucho más asentado y pesa más, como es evidente, lo que podríamos llamar el concepto de urbano. Pero el modelo metropolitana engloba toda Asturias. Y luego ya le iremos diciendo, incluso afecta al corredor del norte, en la famosa ciudad lineal del norte, y afecta a la meseta, porque al final de cuentas en Asturias hay cosas, solo hay que pensar en Zalia para saber que afecta a toda la península y el Camino de la Plata. Bien, ¿qué es el gran objetivo que persigue la sociedad asturiana? ¿Cuál? Es decir, ¿para qué tanto lío del área metropolitana? Porque aquí tenemos un problema, y muy gordo, que es que no se genera riqueza o actividad y por tanto no hay empleo. Pero lo más grave es que no hay empleo para los jóvenes, y eso está produciendo o puede producir una ruptura generacional y como tal el contrato social. Hay gente que dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el territorio? Ahí le veo al fondo escondido a Fernando Rubiera, que él nos puso los antecedentes de decir, señores, es que el capital que está ahí en el área central es un capital que, aunque esté inmóvil, en apariencia, es un capital que lo podemos poner en valor. Es lo que famosas economías de escala, yo no soy economista, evidentemente, economías de escala y economía de aglomeración. Y él viene alertando desde hace un tiempo, yo creo que él es la persona que de alguna manera, y yo me lo creo porque no lo sé demostrar, que conformando el área metropolitana central en el marco de la ciudad-región, aumentamos un 10% el PIB. Y tela marinera, eso es bastante importante. No hay ninguna otra actividad en Asturias que pueda generar esto. Y como tal, se supone que va a generar riqueza, actividad y a partir de ahí empleo. Bien, primer punto. Ya nos va a servir para algo, pero claro, lo segundo que nos tenemos que plantear es decir, ¿pero a qué nos amarramos para decir que vamos a lanzar? Porque puede ser una entelequia. Bien. Ese plasma, algunos le llaman archipiélago, que funciona en el centro, por aquello de tener islas más grandes, islas más pequeñas, en un medio que mucha gente llama entre territorio y urbano, es una mezcolanza. Lo más importante que nos tenemos que dar cuenta es que no es estático, es dinámico, y por mucho que queramos, ahí desde hace ya mucho tiempo, por decirlo de alguna manera, en las preguntas que yo planteo, lo digo desde el año 56, se está moviendo. Es decir, el área metropolitana no es que la vayamos a hacer, ya existe de facto, no de jure, pero de facto existe. Otra cosa es que la podamos embridar, que le llevemos en un marco que de alguna manera nos permita rentabilizarlo al máximo, y eso es lo que podríamos llamar pues el área metropolitana en el centro. Por eso nosotros, algunos, nos empeñamos en llamarlo AMCA y no AMA, porque está en el centro de un mismo modelo, y de esa manera podríamos ya encontrar la mayor justificación, que es decir, oiga, es que se está produciendo un hecho fundamental ahí desde hace muchos años. Yo lo sitúo en el año 56 por aquello que fue el primer intento del plan comarcal del Ministerio de Vivienda, desde el año 56 del siglo pasado, es decir, que ya dentro de poco va a pasar un siglo. De tal manera que ese plasma que está ahí, o ese archipiélago, se mueve. Y se mueve bajo dos parámetros. Se están concentrando las áreas productivas en el centro y la población está buscando acomodo por todas partes. En la medida que las salas se supone que suministran población al centro, se están despoblando, y dicho en plan pedante, que ahora se dice, que me hace gracia la expresión, pero bueno, así es, que el tablero se ha roto y se está rompiendo. Y está haciéndose a la buena de Dios. Es decir, no es que vayamos a hacer algo que no se ha iniciado, no. El área metropolitana sale por sí mismo, va buscándolo. Eso nos lo enseñó muy bien Fernando en sus exposiciones. Es decir, las economías de escala y de aglomeración funcionan por sí mismas. Otra cosa es que si no las ordenamos, si no las embridamos, produce deseconomías en ambos conceptos, pero sobre todo mucho funcionales. Por eso la verdadera obsesión que se tiene en Asturias, y lógico, con lo de la movilidad. A mí me gusta más llamar accesibilidad, que es un compañero de los participantes de la ponencia, siempre nos incluye, porque la accesibilidad sí que lleva la movilidad y el transporte público. Por eso el concepto de accesibilidad es más, tendría que ser un derecho. ¿De acuerdo? Ese es el principio sobre el cual debemos articular todo nuestro proyecto. Pero cuando vamos a mover eso, ese gran problema deriva en otros muchos problemas, que son los objetos de estas jornadas. Es decir, por un lado, el término que también se ha puesto muy de moda, el invierno demográfico, porque al final de cuentas es uno de los problemas que tiene Asturias,
el problema de la socioeconomía, porque lo invade todo, el problema de lo que representa, como he dicho antes, accesibilidad, movilidad y transporte público. ¿Qué hacemos con esos espacios que yo llamo libres, pero que no es un concepto de parques ni es un concepto forestal, sino que son los espacios que están sin urbanizar? Porque al final de cuentas esos espacios son los que nos van a dar la clave para conformar morfológicamente toda esa área de ciudad. Y al final de cuentas, el gran proyecto, que no deja de ser político, en la cual en este momento pues, los grupos políticos se supone que tienen que posicionarse, no con respecto al ente, si van a quedarse fuera de algo que ya existe. Es decir, nosotros no venimos aquí a vender, oiga, vamos a hacer algo. No, eso se está haciendo. El problema es, lo embridamos, lo ordenamos, nos metemos con ello, o viva Hollywood, que vaya a su aire. Que también es una posición. Hay políticas liberales a ultranza que dice el mundo que gire sobre sí mismo, ya encontraremos al final los restos. Bien, es un debate que es ideológico y como es ideológico es político y ahí tiene que haber un posicionamiento claro. Bien, hasta ahí es algo relativamente sabido. Lo que igual los arquitectos incorporamos una cosa y no generalmente nunca hablamos de ella es de los activos intangibles, lo que llamamos algunos, digamos, bueno, las señas de identidad, que no identitarias, por aquello de los problemas que está generando, que cuando construimos ciudad la memoria siempre está presente. Es decir, aquí cuando hablamos, de vez en cuando leeré algo, digo que la ponencia está acabada, está colgada, y lo que me pasa siempre con las ponencias, he abierto un corchete. Cuando la acabo ya no me interesa nada. Es decir, es muy probable que lo que estoy diciendo igual no está ni en la ponencia, pero os la leéis luego y ya veréis lo que sacáis en claro. Bien, lo que me interesa ahora es decir de qué intangibles estoy hablando para que nos permita construir esa gran ciudad, que es la regional y en el centro del área metropolitana. Pues lo que pasa siempre con los mitos, que no dejan de ser mitos y son identidades y espacialidades, que siempre son duales. Y para mí son básicamente Covadonga y el paraíso natural, Jovellanos y la ciudad ilustrada, la revolución industrial y la ciudad dual burguesa y obrera, entre paréntesis de la revolución del 34 del movimiento obrero, y el gobierno autónomo y la ciudad del estado del bienestar. Una ciudad agrupa muchas cosas históricamente y por eso siempre decimos la ciudad, el territorio es un palimpsesto donde se van superponiendo un montón de capas. Pero Asturias, gracias a esto, son sus marcas y las marcas son las que en último extremo lo pueden identificar o lo pueden poner en valor. Es decir, a nadie se le escapa pues que desde fuera, y cuando digo desde fuera, pasando Pajares para allá, pues pueden identificar, bueno, Asturias es industrial, ya, pero también es verde, ya, pero ahí se inició la Reconquista, pero ya, también tiene un estado del bienestar envidioso, es decir, cogemos todos los parámetros de Asturias y en estado del bienestar, bueno, a la altura podríamos estar de Vizcaya o de Euskadi. El resto, pues quiero decir, es envidiada. En cambio, cuando cogemos los parámetros de dinámica económica, de productividad y demás, pues estamos muy por debajo. Está cayendo. En los últimos 10 años es la única comunidad que no ha crecido. Es decir, hay problemas que es porque no activamos no solo los activos materiales, sino los intangibles. Y aquí hay que activarlo todo, porque el gran objetivo, que no lo perdáis de vista, que es conseguir, al final de cuentas, no digo los jóvenes, porque yo me considero muy joven y tengo poco trabajo, con lo cual a ver si pillamos algo y podemos ponernos a vivir. Entonces, todo eso hay que dinamizarlo. Para ello, y hoy en día, en este momento, a nosotros lo que nos interesa, y más desde una institución colegial y de los que han participado, porque al final, como he dicho antes, es un trabajo coral de muchas manos y muchas personas, nos interesa tres cosas fundamentalmente. Visualizar propuestas, porque eso ayuda un poco a entender de qué movida estamos hablando, que haya debates, y los debates no solo tienen que ser nuestros ni técnicos, tienen que ser debates políticos de la sociedad civil, donde de alguna manera la sociedad sepa por qué apostar. No confundamos bueno, pues la carta de a los Reyes Magos, porque todo el mundo, no, yo quiero ser feliz, yo quiero que en Asturias todos vivan muy bien, yo quiero que los chavales tengan trabajo, eso no es un programa, eso es deseo de voluntades. ¿Y quién está en contra de eso? Pues todos estamos a favor. A nosotros como arquitectos, y más desde esta institución, nos toca ayudar haciendo propuestas que puedan servir para el gran objetivo, que es el que decíamos anteriormente. Por otro lado, los debates no solo son los partidos políticos, porque no tienen por qué monopolizar todo esto, pero al final de cuentas es importante que lo tengan en cuenta para sus posicionamientos o por el contrario que pasen, yo lo entiendo, es decir, yo que soy, por decirlo de alguna manera, con un componente ácrata, que eso es lo que me permite sobrevolarlo todo, pues bueno, pues al final de cuentas digo una cosa y la contraria y me quedo tan ancho, ¿no?
Y luego, por otro lado, y en eso evidentemente yo no soy la persona indicada, porque soy más un agitador que un coordinador, las instituciones como el colegio, otras instituciones como la Cámara de Comercio, pueden ayudar mucho a mediar. Es decir, Asturias hay excesivos frentismos y hay instituciones que pueden ayudar a mediar, a establecer acuerdos, porque es más lo que de alguna manera nos une que lo que nos separa. Porque es como decir, declaración, y no señala a nadie, a Oviedo no va a participar ni en el área metropolitana central, ni va a participar en Asturias, ni nada. Se dedica. Pero ¿cómo no va a participar si es la capital? Aunque no quieres, ya estás. Si eres la cabeza de toda esta movida. Es decir, que no vas a participar, no, pasarás. Pero es que sin cabeza no hay nada. No hay nada. Es decir, eso es literalmente imposible. Entonces tiene que estar. Y como tiene que estar, pues hay instituciones, entre ellas este colegio, pues puede participar en esa mediación. De tal manera, y esto lo digo textualmente, el modelo metropolitano permitirá cohesionar, que es el principio básico, el otro día lo decía el PNV, que no es precisamente de mis adeptos, y decía una cosa que es una obviedad: sin cohesión no hay desarrollo económico, o si hay desarrollo económico, en su base ya hay una segregación social básica. El modelo metropolitano permitirá cohesionar, equilibrar y regenerar Asturias. Y aquí es la segunda vez, porque sin ello no es que Asturias no viva, es que Asturias no se le va a reconocer ni en el norte, cuyos somos todos hijos de la Revolución Industrial. Por eso me gusta más hablar de Vizcaya que no de Euskadi, porque Asturias lo que tiene que ver es con el corredor y con Vizcaya, nada con los guipuchis. Y segundo, es que al final de cuentas ni nos reconocemos en el norte, ni nos reconocemos en España, y nos reconocemos en el arco atlántico, que es fundamental. Es decir, si Asturias no lo vemos ya en modelo europeo, estamos totalmente perdidos. Lo que pasa es que aquí vuelvo a repetir, hay gente que dice, bueno, pues entonces tenemos que hacer un plan que teníamos que haber hecho 60 años atrás y luego seguimos. No, no hay marcha atrás, se nos ha pasado el tiempo del colacao. Ahora tenemos que hacer cosas. Y esas cosas son las que de alguna manera tocan hoy. Y entonces las que no teníamos que haber hecho y no hemos hecho, pues habrá que hacerlas como podamos. Pero no hay marcha atrás. Es como la vida. Tú después de 30 años no puedes volver a empezar. Pues esto es un poco lo mismo. Y los territorios son muy móviles, van y vienen y no se detienen. Y eso es lo que tenemos que intentar conseguir. Y además el término, yo creo que el gran proyecto, yo creo que la mejor definición es Proyecto Asturias. Es una Asturias nueva, renovada, diferente, y luego hablaré cómo se hace eso, no con planes, sino con proyectos. Y es un juego equívoco entre plan de proyectos. Es un plan, pero son proyectos, y ese juego es el importante. De tal manera, y esto no voy a desarrollarlo por ahí, pero tener en la perspectiva 3 conceptos básicos que nos mueven, a los que ya no sabemos si somos urbanistas territoriales, porque todo es una mezcolanza. Y nosotros manejamos 3 términos, que además son clásicos. Ahora que tenemos un senador los manejará muy bien. URBS, como escenografía, como fábrica, como lo físico, donde teóricamente nosotros nos movemos. Civitas, como civilización, como aquellas demandas sociales y de todo tipo. Y polis. Y la polis no es la política en el sentido que hoy hablamos de los grupos políticos, no. La polis es la posibilidad de llegar a consensos dentro de un ámbito llamado ciudad, que aprovecho ahora, aunque no lo digo en la ponencia, porque esto son de esas cosas que no se pueden escribir. La ciudad no es un lugar para pasear, ni es un lugar para tomar el sol, ni es un lugar para cuando estás jubilado tirarte al abartón, no. La ciudad es un lugar de conflictos, y en esos conflictos las sociedades avanzan, y en esos conflictos nos buscamos la vida, lo que dicen ahora emprendedores, que no es más que buscarse la vida. Eso es la ciudad, donde confluye todo, donde se escenifica el estado del bienestar. Es decir, los equipamientos no están en el aire, están en la ciudad, donde están los servicios, donde está ese mundo rico. Y no ha sido casualidad pues lo que han hecho con nuestras ciudades. Muchas de ellas las petrifican, las gentrifican, y así nos va. La ciudad tiene que ser un lugar. ¿Que hay riesgo? Por supuesto. No riesgos físicos, pero hay riesgos de los otros. Porque si alguien se tiene que buscar la vida en un ámbito de ciudades tan pequeñas, pues ni hay economías de escala, ni economías de aglomeración, ni hay nada de nada. Con lo cual, como dicen los catalanes, pleguem y nos vamos para casa, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esto es un tránsito de lo que tenemos y a dónde queremos llegar. Por eso el subtítulo, después de las 10 preguntas, es pasar del mapa, que es el territorio urbano, a lo que llamamos el plano, que en términos arquitectónicos es lo que tú proyectas. Eso es lo que llamamos ciudad, o la gran ciudad. Ese es un poco el esquema de todo lo que, de alguna manera, esto, que no voy a este ritmo porque entonces os mato, tengo 30 páginas. Quiero decir, era enmarcado porque lo que he leído es un poco la síntesis de la ponencia, que con eso yo creo que ya están todas las reglas encima. Luego hay un prólogo,
que paso porque ya está en el síntoma, es decir, no voy a leerlo, es decir, lo que quiero también que entendáis. Yo pongo el acento en aquello que creo que puedo clarificar para el que la quiera leer, de tal manera que la ponencia se puede leer a 3 niveles. El que lee solo la síntesis, que es una hoja, el que se atreve a leer más y lee el prólogo y el epílogo y le vale, y el que entra de una manera desordenada a cada una de las 10 preguntas que nos vamos formulando, y no tiene ni por qué ser seguidas, sino porque algunas se las tiene contestadas y otras, evidentemente, pues le cuestan o lo demás. Eso, porque habrá alguien que al leerlo dirá, joder, este es más coñazo que no sé qué, porque va repitiéndose permanentemente. Está hecho con esa idea, cada pregunta es autónoma y tiene un consenso por ella misma, de tal manera que muchas de las respuestas, como si de un examen se tratase, vamos repitiendo cosas. A mí lo que me interesa hoy es que os quedéis con los grandes titulares. Para mí sois como si fueseis la prensa o los medios de comunicación y resaltar eso para que os ayude a leerla. Bien, lo primero, que ya he hecho mención a ello, ¿cuál es el reto de la sociedad asturiana y el proyecto Asturias? Pues básicamente lo que he dicho antes, el mayor reto es cómo podemos aprovechar unos activos que están ahí. Me recuerda el término que hay, esto que siempre cuando se dijo aquello de términos activos ociosos, pues hay que ponerlos a jugar y activarlos. Y para activarlos hacen falta muchas cosas, porque me dices, bueno, venga, que se pongan a activar, y por ellos solos no van a activar. Esa activación pasa fundamentalmente porque a la vez que estamos intentando dar respuesta a ese gran reto de que exista riqueza, actividad y tanto empleo, y sobre todo para las capas más jóvenes, meter en el puchero, como si de una fabada se tratase, todos aquellos problemas que de alguna manera también arrastra, como decía antes. Pues, ¿quién no se da cuenta que en Asturias hay un problema de demografía, pero no solo demografía en sí mismo, lo que llaman invierno demográfico, sino que es la despoblación permanente de todos los núcleos rurales? Todo el mundo nos llenamos la boca que hay que asentar la población. Como yo no me presento a las elecciones, puedo ser políticamente correcto. No se puede hacer, no hay que engañar ya. Vamos, no engañar, no hacerse trampas, que es diferente que engañar. No hay posibilidades de mantener los núcleos. Es literalmente imposible, porque no funciona así. La gente, pues como ayer, no sé si visteis algunos salvados, le decía a uno, oiga, yo me tuve que ir a Francia, luego volví y tal. Y digo, bueno, ¿y en su pueblo quién quedó? Pues nadie. Es decir, hay que buscarse la vida. Entonces, cuando decimos a alguien, tú quédate en el núcleo rural, que menos viene bien que hagas dejar dinero para cuando vaya el fin de semana, claro, pues si tuviésemos el dinero que tienen los franceses, que les han pillado la Comunidad Económica Europea, pues nos iría de miedo. Pero si no les damos algún tipo de ayudas que les compense y aquellos servicios que el único en estos momentos, por eso siempre lo pongo como modelo, el verdadero proyecto, y ya lo adelanto, que luego lo iba a sacar, la única planificación de facto en Asturias es la de las áreas sanitarias. No solo están bien, sino que están muy bien. Y por eso Asturias en sanidad está el primero de España, porque Euskadi es otra historia. Entonces, por decirlo de alguna manera, es el primero. Y sus áreas, como áreas de gestión que llaman o comarcales, están perfectamente definidas. Otra cosa, luego ya diré, pues hacia dónde tienden las posiciones que hay. Bueno, pues intentando arreglar tendremos que ir a incluir todas aquellas cuestiones que han ido pasando. Es decir, la ciudad hoy en día no se parece en nada a la de hace 50 años. ¿Y para qué vamos a hablar de 70? Entonces, cuando hablo de los activos intangibles, no es casualidad, y los que me conocéis ya sabéis por qué lo digo, porque aquí hay mucha gente que está presa de su pasado. Aquí, como decía Einstein, romper un prejuicio es más difícil que romper un átomo. Y es verdad, y si no, que se den una vuelta por Asturias. Da igual lo que digamos, lo que no digamos. Yo soy así, y como decía aquel, hago lo mismo que hacía mi padre y mi abuelo, y al final. Eso sirve para el fútbol, o para las religiones, que como decía aquel, no creo ni en la mía, que es la verdadera, como para creer en las demás, ¿no? Pues al final de cuentas, esto es lo que nos está un poco pasando. Hay que abrir la sociedad, y abrir la sociedad no es caer en el liberalismo puro más absoluto, ni caer en cajas que no sabemos dónde vamos a dónde vamos a salir. Tenemos en estos momentos todas las técnicas posibles para que no se nos descontrole todo lo que estamos diciendo con respecto a un área metropolitana de estas características. Pero sí es verdad, y no hay que engañarse, que durante estos últimos años, y luego lo sacaré en las conclusiones, da la impresión de que ha habido una parálisis en todo lo que yo estoy hablando, por lo que sea, es decir, o porque no es entendido, o porque yo estoy equivocado, evidentemente, como tal la institución que yo represento. El caso es que ha habido una parálisis. Y no es casualidad, porque las encuestas dicen,
en los 40 años de democracia, ¿cuál es aquello que más significa Asturias en estos 40 años? Y dicen el UCA. Y no es casualidad, porque el UCA, más allá de la sanidad, fija la población, evita los miedos, que es el principio básico de las sociedades, y ahí entraríamos en el campo de la neurobiología, que sé un poco, pero no tanto, y por decirlo de alguna manera, es lo que hace que mucha gente incluso se mueva por estar al lado del UCA. Y tenemos una sanidad de primer orden. Bueno, cuando dices, bueno, y también se han hecho, sí, y esto también, y muchas más cosas, pero fundamentalmente la gente tiene la idea, ese es su gran... lo que visualiza, porque al final de cuentas somos muy visuales, y entonces decir, el UCA es la pieza que ha permitido en los 40 años, o el estado del bienestar en sentido general, lo que estamos hablando. Bueno, de tal manera que la segunda pregunta es ¿cuáles son los principios, los fines, los objetivos y demás? Bueno, los principios, fines y objetivos, los principios vienen ya en todas las leyes, con lo cual es una bopada repetirlo. En cuanto a los fines, ya hablaba antes, es decir, Asturias, aunque parezca paradójico, y uno de la ponencia me lo resalta siempre, porque siempre que acaba una frase dice, y la regeneración ambiental. Tenemos problemas ambientales, aunque parezca paradójico, pero los tenemos, y sobre todo fundamentalmente en la central. Pero tenemos problemas, como decía antes, de cohesión social, de equilibrio territorial, y esto también es importante. Entonces, tanto los principios como los fines, que son los grandes objetivos, deben también conformarse en lo que son objetivos de menor cuantía, es decir, hacer un proyecto de estas características, como el área central, dentro del ámbito general, a través de proyectos, pues habría que enfrentarse a muchas otras cosas, es decir, no solo a las que he enunciado antes, y hay muchas por ellas, es decir, siempre hablamos de aquellos proyectos, y casi enumerativamente, pero es muy importante agruparlos, ¿no? Y como es algo que se va repitiendo en la contestación de muchas preguntas, nosotros agrupamos los proyectos bajo 3 paraguas que yo creo que son importantes, ¿no? Unos lo que hacen referencia a la accesibilidad, es decir, porque la accesibilidad debe ser un derecho, estos famosos derechos de cuarta generación, todo el mundo debería tener derecho a acceder a todos los sitios, de tal que parte de ahí es el plan de movilidad, la unión de las cuencas, que es uno de los proyectos, a mi modo de entender, interesantes, pero nadie se atreve ni a plantearlo, por eso digo, igual yo tengo que hacer de Pepito Grillo. Otras cuestiones que hay zonas, digamos, más inabarcables, y yo creo que eso es fundamental con respecto a los grupos de lo que podríamos representar los proyectos, ¿no? Es decir, todo un bloque de lo que se llamaría movilidad. Otro tema que sería, otro bloque, los que llamamos de centralidad, porque la centralidad solo se entiende como aquellas áreas que están por ahí perdidas. Aquí en Oviedo hay varias, es evidente, llámese el Cristo, llámese la fábrica de armas, llámese la fábrica de gas, llámese todas esas áreas de oportunidad. La gente que dice, no, es que son áreas de la ciudad, vamos, sí, pero de la capital. En el momento que demos respuesta a esas, es decir, estamos trasladando ese problema diferido al área central, como mínimo, y yo me atrevería a decir incluso a toda la ciudad-región, es decir, dar respuesta en la cabeza de un organismo los está reproduciendo al resto de la... Voy rápido, porque si no, vamos, os voy a matar, Y hay un tercer bloque, que normalmente los arquitectos lo entendemos bastante mal. Yo no es que lo entienda muy bien, pero por lo menos lo digo. Y en esto los biólogos nos pueden decir mucho. Es lo que... Hay una especie de... Bueno, hoy mismo salía que el Partido de los Verdes en Alemania es el segundo partido ya en Alemania. Es lo que llamamos la ecología. Entonces, para mí, por definición, ecología es la relación del hombre con su medio. Yo, como soy de asfalto, yo lo de la verde, de eso no sé nada. Entonces, yo soy mi relación con el asfalto, que también es ecología. Pero hay gente que está avisando, bueno, y diciendo, oye, que esto de la ecología que es una cosa muy seria. Y como es muy seria, pues hay que tenerlo muy en cuenta. El otro día salía en la televisión una investigadora del CSIC que me hizo mucha gracia, porque le decía, todo el mundo que levante la mano el que ha visto cómo se desintegra un átomo. Y decía, y todo el mundo se lo cree. En cambio, hay gente, científicos, que está diciendo el calentamiento global y todo esto, y nadie se lo cree. O por lo menos hay mucha gente que ni se lo cree. O lo que es peor, dices, bueno, mi generación esto y el que venga detrás que apague la luz. Bueno, los problemas ecológicos son de naturaleza múltiple. No es solo la relación del hombre con el medio. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a nuevos paradigmas. Es decir, la ciudad no tiene que crecer solo con
lo que vulgarmente se dice, que a los arquitectos nos pone un poco nerviosos porque dicen con cemento, y nosotros siempre corregimos con hormigón. Bueno, pues eso, es decir, no tiene que ser solo con hormigón. Tenemos que conseguir, y además tenemos la virtud, la posibilidad, algo que muchas ciudades quisieran, que es tener los núcleos dispersos y en el medio conformarlo con espacios libres. Y eso es muy importante. Porque es tan importante como que muchas ciudades nos podrían llegar a envidiar. Es decir, oiga, que usted tiene los núcleos divididos y en el medio tiene, que no estoy diciendo solo de parques, quiero decir, zonas verdes que pueden ser desde bosques, de lugares de explotación o lo que sea. Bueno, es decir, ese intento está en el Principado encima de la mesa. Lo que pasa es que hay que buscar consensos para lanzarlo, porque todo el mundo entiende que son como invadir competencias de los concejos y volvemos siempre al terreno, eso lo dejo para el final. Y no es así, es decir, si ahora no tenemos una mirada ecológica sobre nuestras ciudades, entendiendo eso que decía antes, que la ciudad es un marasmo muy difícil de definir, porque todo aquello que tiene historia, como decía el otro, pues es difícil de definirlo. Bueno, la ciudad y los arquitectos somos la segunda profesión en el mundo, la primera ya me imagino que sabréis cuál es. Entonces, dicho esto, hay que tener una mirada ecológica sobre todo lo que hacemos y tener la posibilidad de que Asturias tiene muchas posibilidades en este terreno. Pero no verlas solo hacia adentro, el área central, verlas en el contexto de lo que es, parezco de la Panam, es decir, del contexto del Corredor del Norte y de La Plata, y dentro del arco atlántico europeo. Estas miradas, porque al final son miradas, son las que en último extremo nos va dando, más que legalidad, legitimidad sobre el proyecto que estamos defendiendo y que en el final de cuentas yo creo que más o menos todo el mundo está de acuerdo siempre que se le explique para qué, con qué costes y con qué mimbres. Yo añado uno más, siempre, es que podemos pasar, pero como he dicho antes, perdonad que lo repita muchas veces porque eso es algo que a la mayoría de la gente se le olvida. Esto no es que se crea ex novo y tal, no, el territorio es muy dinámico y va encontrando su sitio y lo que no ordenas pues lo va encontrando, como en las ciudades, como en todos los lados. Y si no, que se lo digan a Río, México Distrito Federal, porque miramos para el otro lado, tú puedes estar haciendo la ciudad y allí se está conformando la ciudad dual. Eso pasa aquí a otra escala, a otro nivel y con otras características, pero pasa igual. De tal manera que ese proyecto, que es el proyecto Plan de Asturias, tiene a su vez una cadena de proyectos. Y esa cadena de proyectos, por eso digo, van agrupados, como decía, por esos tres grandes bloques, que repito, me gusta accesibilidad, me gusta, digamos, llamar centralidad y me gusta también llamarlo ecología. Y ahí entran muchísimos proyectos, es decir, todos los que sean. Y además, me gustaría, porque otro del colega que también en esto siempre me corrige, que sean deslizantes, que sí, pesado, que sí, que sean deslizantes. Y al final se visualizan como las cerezas. Tú sacas una cereza y te llevas un puñado. Pues eso tienen que ser los proyectos. No vale un proyecto de aquí a aquí y no pasa nada. No, de aquí a aquí y pasan muchas cosas. ¿Y aquí me paro? Porque un proyecto no es un plan. ¿Por qué? Pues no, y los sectoriales lo saben muy bien, los que luchamos en urbanismo. Los sectoriales hacen planes, no, hacen proyectos. Dice, bueno, hacen lo que quieren. Bueno, también tiene su tramitación. Pero lo hacen como les da la gana, pasan por encima de todo y consiguen lo que sea. La distancia más corta para un ingeniero, y con perdón si hay alguno, la distancia más corta es la línea recta. Y si por medio se llevan por delante tanto, pues oye, allá Dios y esto. Porque son siempre los que tienen muy claro lo que tienen que hacer. Y además lo saben hacer muy bien, lo que no nos pasa a los arquitectos, que nos enliamos y no sabemos hacer casi nada. Entonces, yo reivindico el proyecto, más allá de porque lo reivindique yo y porque está consustancial, por eso se llama Plan de Proyectos. Vino una autoridad, que fue Ibon Aresos, claro, la mayor autoridad en el mundo es el que fue alcalde de Bilbao. Por ser alcalde de Bilbao es lo máximo en esta vida. Ibon Areso vino y en la Cámara de Comercio dijo, las ciudades hay que hacerlas con proyectos, no os confundáis. Y como es amigo mío, que yo le había chivado, di eso, Ibon, que luego me va a venir bien para mi proyecto, y lo dijo, no enredaros en planes, no enredaros porque no salís a hacer proyectos. Y en Euskadi, tan alabado que siempre se busca referencia, seguimos sin entender lo que es Euskadi, porque allí ellos, y él, que era la administración local, tiene una diputación foral que pone la manteca, tiene un gobierno de Euskadi que no tiene un duro, porque la gente cree que el dinero sale del gobierno de Euskadi. No, sale de la diputación, de Vizcaya, pero el gobierno vasco está a ver lo que pilla, y luego también está el Estado y luego está Europa. Y decía, y ahí remito otra vez a Fernando,
cuando dice, es que ya están diciendo los economistas urbanos, no solo es hacer funcionar el artefacto este llamado ciudad, sino que en los procesos de coordinación de las instituciones, Ivonne Aresa además remarcó, yo soy del PNV y he tenido que luchar a brazo de partido con instituciones también presididas por el PNV, porque parece que presidir instituciones abducen a los que están en las instituciones, y gente del mismo partido pegándose. Ejemplos en Asturias, apuñados. Daros cuenta que la coordinación no es o no debe ser burocracia, debe ser un activo económico más. Como diría el Salado, diría, hombre, burocracia es porque da de comer a los funcionarios, pero hombre, con eso no vale, algo más tendremos que hacer. Cada vez más se está viendo, todo esto es chivado por Fernando, así que eso no admito réplicas, porque si no se las decís a él. Él me cuenta a mí esas historias y yo las cuento aquí. Los países que más crecen son los que tienen mejores relaciones entre las instituciones. Eso es medible y contable. Y por eso la sociedad civil es fundamental que empujen o comprometan, más que empujar, a los que van a representarnos a nosotros en las instituciones. Senador, como te he dicho antes, no saldrás libre. Dicho esto, claro, para todo esto que estoy hablando nos hace falta algo. Y alguien podría decir, bueno, ¿y qué nos hace falta? Tenemos un gobierno autónomo, pues que ocurre, joder, que ya va siendo hora que hagan algo, porque hasta ahora no han hecho nada, quitando un hospital, que al final yo estuve en la plataforma por hospital, que si no llega a ser por mí no sale. Entonces, bueno, al final de cuentas, ¿qué hacen en el gobierno regional? Y mira que hay gente ahí metida para todo lo que chupan, ¿no? Entonces, algo harán, o para algo servirán. Pero es que tenemos un problema aquí, por eso antes he explicado Euskadi, es que aquí tenemos un problema en España. En España cuando se dice, bueno, es que las autonomías hay del 151 al 143. No es verdad. En España tenemos los estados confederados de Euskadi, porque para mí Navarra es Euskadi, que van por libre. Van a su bola y son estados confederados. Recaudan la pasta de las diputaciones y lo que dan es para lo que dicen ellos, para el ejército y para ese dinero que se tira de los diplomáticos. Pero ellos cubren todos los servicios, ellos sí que cubren todas las necesidades de los núcleos rurales y que nadie le asusta, los llevan en taxi al colegio y vuelven en taxi. Y eso del salario o la renta básica en Euskadi está implantado en las diputaciones hace muchísimos años. Es decir, el nivel de estado del bienestar en estos momentos en Euskadi está a la altura de Suiza y yo creo que hasta le gana, porque esos datos no los dispongo. Pero sería bueno que alguna vez alguien hiciese números con respecto al famoso cupo. No estoy echando piedras para mi tejado, ni mucho menos. Segundo, en la 151, que en el cual está también Euskadi, evidentemente, por la disposición constitucional, pues estaría en Galicia, en Cataluña y Andalucía. Bien, creo que lo entendemos todos, tienen más ámbito competencial, no recaudan un duro, es más, siempre están reclamando más pasta. Pero tal. Y luego están las del 143. Y el 143 son el resto. No. En las del 143 hay una subdivisión. No es que estén en primera o en segunda, es que dentro de segunda no es lo mismo estar el primero, a estar el medio o estar disputándote que si bajas para tercera división o no. Y es los uniprovinciales. Y esa es la gran mentira que nos han metido. Una autonomía uniprovincial dice que tiene subsumido la Diputación. Mentira. No tiene subsumido la Diputación, tiene subsumido los planes de cooperación de la Diputación, pero no tiene la esencia básica de una Diputación, que es la representación indirecta de los municipios que componen su provincia. Y por no tener eso, hay que crear ese ente administrativo, que hay mucha gente, tomando un día un bar, oí a alguien que estaba leyendo y dijo, ¡joder, otro chiringuito más que se monta el PSOE! Dije, cojonudo, pues vamos bien, y yo que lo estoy defendiendo. Por decirlo de alguna manera. No se crea porque sea un chiringuito, se crea porque no puede cubrirlo la Diputación subsumida dentro de la comunidad autónoma. No puede, porque no tiene espacios de consenso, como no sean de partidos políticos, o llevarlos a la Junta, pero no compete a la Junta, porque esos son de autonomía. Y por eso se crea este ente. Porque hay mucha gente que todavía no acaba de entender por qué se crea ente. Cuidado, y además es un ente administrativo que no es una administración más, o cuelga del Principado, de su estructura orgánica, o puede colgar pues, de otro sitio, pero no es bajo ningún concepto. Esto es lo que más me interesa decirlo, porque yo fui de los últimos conversos, yo discutía mucho con esto, Fernando, y con Fernando discutía, yo era más partidario que fuese la comunidad autónoma, hasta que un día me di cuenta, dije, es que no lo puede hacer la comunidad autónoma, porque no tiene competencias en ello, y dije, olé, joder, tanto como esto, y aquel día caí del caballo como San Pablo. De tal manera que si no tenemos esa entidad,
como ha habido gente que no se ha sumado, que diga cómo, porque el que no se sume mata el proyecto. Y tiene que ser muy responsable quien mate este proyecto, porque sus hijos y sus nietos les pedirán responsabilidades. No estamos hablando de un proyecto baladí, estamos hablando del futuro de la nueva Asturias. Y la nueva Asturias tiene que ser el ámbito estratégico y fundamental de lo que en su día fue para Carlos V, porque Carlos V cuando apuntó para el norte de España y cayó en Tazones, no es que el tío apuntase a Tazones, dijo para allá y cayó justo en Asturias, lo cual me demuestra la prueba del 9, además científicamente, que Asturias está en el centro del centro del centro. O conseguimos que estratégicamente Asturias sea una zona logística en su totalidad, con unos gobiernos que tienen que llegar a establecer un pacto de Estado a nivel regional, dejando claro que el órgano, que no es órgano, es un ente administrativo que puede ser o con funcionarios puestos o no puestos, lo que sea, no explico el ente porque lo ha explicado mejor Fernando, tiene un componente central que es político, que se llama Conferencia Metropolitana, y a sus ambos lados, yo siempre me gusta, como lo miro así, y en este sentido, mirándolo de frente, el comité técnico queda a la izquierda, por eso digo a la izquierda el comité técnico y a la derecha el comité estratégico. Si lo miramos al revés, sería al revés, pero bueno, cada uno somos de donde somos. De tal manera que ese ente, ojo, ya sé que puedo ser machacón, reiterativo y demás, si no se entiende que ese ente es necesario, todo lo demás no vale para nada. Lo mismo que decía, si no se entiende que agrupándonos en un área metropolitana aumentamos nuestro 10% por IBE, de todas maneras yo cada conferencia voy sumiendo un punto, dentro de poco pues en la tercera ya lo sumiré al 20%, pero bueno, da igual. El caso es que ganamos, y esta es la clave. Y dices, ¿cómo habéis conseguido eso? Es que aquí ganamos todos, no pierde nadie. Nadie pierde, joder. Entonces, yo lo que no entiendo es como si te invitan barra libre y tú te empiezas a hacer el estrecho, joder. Pues no lo entiendo. Es decir, bueno, oye, ¿ganamos todos? Sí. ¿Y de quién es esa barra? Yo qué sé, pero está ahí, joder. ¿Y tienen para darle bien? Pues sí, pues a chumar. Es decir, y luego ya veremos cómo salimos. Pues esto es un poco lo mismo. No acabo de entender, no cabe en una cabeza, digamos, de un agitador como la mía, que alguien diga que no se apunta a esto, si está chupado, es gratis. Es gratis, es decir, ¿así que tú no quieres chumar? Pues joder, a mí uno que no bebe, al principio no me cae muy bien. Entonces, quiero decirte que tiene que ser darse cuenta que todo esto es dinamizar la sociedad, poner todos los activos en valor, relacionar, romper tabús, romper los prejuicios, porque aquí habrá que romperlos, o por las buenas o con albano-kosovares, pero hay que romperlas, porque si no, nunca vamos a avanzar. Y nuestras generaciones futuras, que es lo que me mueve, porque alguien me dice, bueno, Tachi, ¿tú por qué te metes? Yo no tengo hijos, pero si alguien de mis sobrinos, que tengo un porrón, porque somos 9 hermanos, me viene a decir, oye, tú cuando estábamos por ahí y tal, ¿y tú por qué no? Me dice que no me he movido, vamos, me muero del infarto. Entonces, a mí que no me vengan a buscar, que le vengan a buscar a los que no se han movido. Pero este es el verdadero proyecto donde nos tenemos que encontrar todo, porque no es un proyecto, y esto hay que agradecer, más allá de las bromas y demás, que por primera vez ha habido un consejero que a este colegio, como institución, le ha escuchado, y que nos escuche un político, bueno, esto es como, yo creo que es más difícil que te toque el gordo, fíjate lo que os digo. Que alguien escuche, joder, en una comunidad que aquí nadie escucha nada y hay tal cacofonía que no se entiende nada. Y me paro, me he comido todo el resto de las preguntas porque quería pararme aquí, que es la 8, es decir, saber qué es el ente administrativo. Yo creo que lo entendéis perfectamente. Se crea porque hay una necesidad, no porque sea un chiringuito más. Si no, no lo podríamos hacer, porque basta que Oviedo, por las razones que sea, y Oviedo no tiene justificación, dice, ¿no quieres? Bueno, pues no vayas, si total vas a estar, si eres la capital. Y Gijón, por decirlo, aunque el estatuto no diga que sea la capital, pero no es de jure, pero es de facto, todo el mundo entiende que Oviedo es la capital. Se podría entender igual que Gijón, que tiene más dinámica económica y que va por libre, pero justo Gijón es la que está interesada. El mundo del revés, pero bueno, así vamos. Ese es el punto más clave de todo, porque los proyectos pueden ser discutidos y pueden ser discutibles, es decir, saber qué proyectos son los más interesantes para esta comunidad. Hay muy buenos profesionales, ojalá, y vuelvo a reiterar, todos fuésemos tecnólogos como los médicos, que son los grandes profesionales. En Asturias, vamos, es una cosa exagerada
la sanidad y los tecnólogos, que son los médicos, que es una cosa exagerada. Si eso, porque tienen el MIR, no porque sean más listos que los arquitectos, sino como tienen el MIR, se han formado. Si nosotros pudiésemos llegar a conseguir eso, entonces ya no es que en suizos, no sé cuáles son más por arriba de los suizos, pero a esos también les ganábamos. ¿Canadá? Pues a Canadá. Bien, ¿quién tiene que liderar este proyecto? Que al final es esto. Pues evidentemente, los que somos ácratas, pues queremos la sociedad, asambleas abiertas y todo lo demás, pero alguien tiene que estar. Y evidentemente esto es un proyecto para que lo lidere el presidente de la comunidad autónoma. Y como tal, es el que lo tiene que liderar. No es un proyecto de gobierno, no, hay que liderarlo. Y en esto, que es mi propia pedantería, y no os riáis, pues que sea un líder carismático y no burocrático, siguiendo la Max Weber, ¿no? Porque vamos, que le eche un poco de más de nervio y de gracia a estas cosas, ¿no? Es decir, hay que salir y batirse el cobre en todos los sitios. Menos mal que hemos tenido un consejero que se ha estado batiendo. No sé si le quedarán ganas para más, pero bueno, por lo menos seguimos. Entonces, es ese proyecto, y ahí es, al ser un ente administrativo necesario, yo ahí ya no soy capaz, o entra en la estructura orgánica del Gobierno del Principado, una parte. Otra parte puede ser, pues alguien nos preguntaba, y como tal, como somos los ponentes de diferente padre y madre, pues decía, ¿y SOGEPSA puede reciclarse para ser? Aquí está el presidente y director de SOGEPSA. Yo no digo ni que sí ni que no, es decir, depende, es decir, tiene experiencia contrastada, tiene muchos años de haberse batido el cobre en todo historias y, bueno, al final es una sociedad que podría ser, igual es adaptar sus tangibles, en este caso, pues a los proyectos que se le vayan encargando, encomendando, porque al final de cuentas lo que queremos es que esa conferencia metropolitana pues haya que surtirla de aquellas cuestiones, porque en los propios proyectos, según qué proyectos, pues por decirlo de alguna manera, se pueden consensuar más fácil o no. Pero aquí también me paro. Tenemos todos la experiencia, y sobre todo los que llevamos años en esta historia, hay gente que participa en los proyectos o participa en cualquier cosa que le llames, pero para meter palos en la rueda. Es decir, por el hecho que alguien venga, tú lo convocas y viene, no quiere decir que vaya a participar, sino quiere ver si hay algo de lo mío, a ver qué cacho cojo. Y cuando ve que igual no puede coger cacho, pues al final mete palos en la rueda y demás. Entonces hay que blindarse ante esas situaciones, porque aquí estamos todo el día bajo esos mantras. La democracia, el mantra de la unanimidad. ¿Qué unanimidad? Ni qué mi madre. Es decir, hay que tomar decisiones, hay tiempos de debate y tiempos de decisión. Es decir, tú no puedes estar esperando aquí que todos a mano alzada y te lo firmen delante de un notario. No, en democracia pues hay mecanismos y punto. Pero en los proyectos pasa lo mismo. Y bueno, hemos vivido una experiencia que no deja de ser hasta cierto punto grotesca, es decir, disputándose a mazón todos los ayuntamientos de la zona o disputándose la dirección de deportes, todos. Dice, bueno, esto es de chiste, es decir, una dirección de una universidad con un rector que como no tiene un duro, pues tiene que ver a ver quién se lo paga y venga, a hacer pues prácticamente salir una subasta pública y decir, ¿tú qué me das? No, yo te doy una boca de metro y otra de metro y medio, y tú eso y además chumar más que en el otro lado. Bueno, es decir, tenemos que romper con esa idea que eso es lo que realmente, y en esto dirá alguien, ¿por qué lo decís desde los técnicos? Es que nos desprestigia a nosotros, porque nosotros somos la parte activa que estamos ahí. Somos los que proponemos, redactamos y nos comprometemos con los sectoriales y con todo el mundo. Entonces nosotros nos estamos devaluando como profesión. Yo aquí, además, hago no sé cómo llamarlo, una alabanza a todos aquellos profesionales, fundamentalmente arquitectos por la parte que me corresponde, que profesan, que lo han convertido en una misión, que están tan zumbados como yo, mucho más, y que consiste en que no hacen proyectos, hacen cuestión de ese proyecto, es decir, entienden que es un compromiso con la sociedad que le está encargando eso. Nos forma una sociedad y como tal tenemos que devolver a esa sociedad. Pero debemos quedar ya dos y el del tambor, pero mientras duremos, no sé, alguna cosa tendremos que ir proponiendo. Entonces, sí que me interesa eso, hay que liderar, pero sin falsos o trampas, el mantra de la democracia, el mantra de las mayorías, el mantra de que, no, yo estoy a favor, pero tal, bueno, todas esas politicaría cortoplacista, que los partidos en Asturias de eso saben, vamos, han hecho másteres, digamos, de facto, que no de jure, y eso estamos llenos de todo eso. Estamos llenísimos, y es más, gente que se supone que venía a renovar eso, pues en poco tiempo ya ha vuelto a caer en eso, en el cortoplacismo,
en todos esos problemas internos de partidos y bueno, esto es decir, en la sociedad estamos reclamando. Yo estoy aquí desde la sociedad libre, una institución como es el colegio, reclamándose a los partidos políticos. Además, os miro como os puedo ver, porque veo muy poco, pero en lo que os veo os comprometo a que tiréis para adelante un proyecto que toda la sociedad está reclamando. Porque la sociedad igual no sabe que el ente metropolitano le puede servir, pero la sociedad sí que sabe muy bien que sus hijos no van a tener trabajo. Entonces, nosotros estamos aquí proponiendo un proyecto para activar todos esos activos, valga la redundancia. Bueno, acabo. En primera instancia. La última pregunta sí que de alguna manera me interesa decir, bueno, ¿qué referencias tenemos con respecto a esto? ¿Qué hay en el mundo, en sitios cercanos a esto? Es muy difícil trasladarlo. Antes hablaba de Euskadi, y concretamente pues, Vizcaya puede ser lo más próximo, pero ellos tienen una diputación foral y tienen representación directa, porque tampoco hay mucha gente que sabe que allí las diputaciones forales son junteros, tienen votación directa. Ahora en las elecciones del 26 de mayo, allí se vota a los junteros. No son las diputaciones del 151 o 143 que no tienen diputaciones forales que indirectamente ocupan las diputaciones. No, allí están legitimados por voto directo. Unos en Vizcaya, que es el famoso árbol de Guernica, otros en Guipúzcoa y otros en Álava. Entonces, no tenemos diputación. Entonces, copiar lo que intenta hacer ahora, porque ellos tienen el mismo problema, pero de otra escala. Lo que tienen solucionado en cada una de sus, no les quieren llamar provincias, allí se les denomina territorios históricos, el Gran Bilbao, Bilbao tiene 350.000 habitantes, pero nadie entiende que sea Bilbao, es todo el área del Gran Bilbao, que es 1 millón de habitantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero ellos quieren hacer, a través de la famosa Y, que se lo pillaron al Estado, porque claro, el PNV para eso está todo el día a la que salta, y les están haciendo una Y, no de como aquí, de 2 o 3 carriles, no, aquello sí que es una Y en condiciones, que es con tren de alta velocidad, y quiere cohesionar las tres. Lo que pasa es que iba a tener un problema, que los territorios históricos, a ver eso de conformar una única ciudad. Yo el otro día hablaba con uno que se lo está estudiando a fondo, y yo le decía que yo ese proyecto no lo veo. De todas maneras, tampoco veía el Google Hey y ahí está, ¿no? Quiero decirte que a veces también hasta los listos metemos la pata. Pero lo que en último extremo, yo creo que es importante, lo que está claro es que aunque los proyectos, fijaros lo que os digo, aunque los proyectos no salgan, genera una ilusión y un no sé qué, un hormigueo por la espalda, que a eso te apuntas y no podemos vivir en una sociedad que fundamentalmente Asturias es melancólica, y de eso algunos autores mirando para Portugal saben bastante de eso. La melancolía no conlleva cosas muy buenas, de tal manera que hay que tener proyectos ilusionantes y en el proceso igual no llegamos al final, pero vamos conformando voluntades, vamos uniendo sobre todo a toda la sociedad civil y lo que es más importante, vamos mirando a ver a los lados lo que se está haciendo. De tal manera que, y esto sí que me interesaría, y con esto acabo, no sé ni cuánto llevo hablado, me interesaría una cosa. Alguien dirá, bueno, llevamos 40 años o 50 años hablando de esto, ¿por qué ahora? Porque alguien dirá, bueno, ¿por qué ahora? Si desde el 56, cuando quiso el Ministerio de Vivienda, le salió fallido el plan comarcal del área central, que por cierto, aprovecho para decir que en el 56 Asturias se salía, no sé si era la primera o la segunda, estaba entre Vizcaya y Asturias, primera y segunda del ranking como diputaciones, por el carbón, evidentemente, por la siderurgia y por lo que queramos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tiene que salir esto ahora? Pues bueno, es evidente que sale porque, entre otras cosas, ya han pasado 70 años, pero también por una cosa fundamental, porque Asturias, más allá de la broma, que todos me la habéis cogido antes exagerada, como lo que soy, aparte del hospital sí que se han hecho cosas, eso es evidente. Las ciudades son mucho más accesibles porque los tiempos de comunicación se han acortado considerablemente. El nivel de calidad de vida de ese tan traído y llevado estado del bienestar y fundamentalmente las 8 áreas comarcales o áreas de gestión de sanidad, que son la base un poco de todo este proyecto, pues están ahí. Es decir, que no es moco de pavo. Es decir, como antes venirse de Cangas de Narcea hasta Oviedo, lo que representa ahora. Entonces ahora tenemos, a mi modo de entender, 3 posibilidades que se resumen en una. Y vuelvo a mi querido Ibon Areso. Ibon Areso, si os acordáis, los que estuviste, porque eso lo sabía yo,
Dijo Ibón, no, nosotros no teníamos claro nada, no sabíamos nada. También le dije que lo dijese. Y dijo, nosotros teníamos el 30% de paro en el Gran Bilbao y no sabíamos qué hacer, pero algo teníamos que hacer, porque nos íbamos literalmente más para allá que para acá. Era una ruina, en los años 80 era una ruina el Gran Bilbao. Y cualquiera que se diese una vuelta por aquello, vamos, nadie podía creer. Entonces Ibón contaba, vino un loco, que ese loco soy yo, y dijo, oye, que montamos el Guggenheim y a través del Guggenheim todo el mundo quedó mirando para él que estaba zumbado. Es decir, ¿pero qué dice ese con el Guggenheim? Y todo el mundo, lo cuenta muy gracioso él cuando dice, todo el mundo nos juntamos al Guggenheim, que ya le sacaron chistes en Bilbao, dice, con tal de que meta goles como si nos cuesta 15.000 millones, ¿no? Entonces, todo el mundo dijo, pues el Guggenheim, nadie sabía qué hacer. Bueno, pues el Guggenheim, más allá de la obra, lo que generó fue un entusiasmo de que en Bilbao, que no es que sea la capital de Euskadi, está muy por encima de la capital de Euskadi, pasaban algo bueno. No había solo muertos de ETA, no solo había el 30% de paro, pasaba algo, generó una ilusión que la gente no sabía ni lo que era el Guggenheim, y los arquitectos nos llamaban y decían, pero tú eso, yo no entendía ni los planos, porque era una cosa que no entendía absolutamente nada. Decías, pues bueno, si dicen que vale, pues valdrá, pero algo teníamos que hacer. Yo no digo que estemos en la situación de entonces, pero bastante parecido. Es para hacérselo mirar que en los 10 años de crisis todos los parámetros económicos de esta comunidad son los más bajos de toda España. Es para hacérselo mirar. Algo pasa. Y yo no digo que nos tiremos al primer loco como yo, lanzando un proyecto de estas características, que no estoy solo, pero, como diría el otro, o por lo menos en la cuadrilla se dice así, si tú no vas a hacer nada, quítate de ahí, que lo único que haces es estorbar para los que estamos jugando al mus. Pues esto es un poco lo mismo. Si alguien, sea grupo político, sea sociedad civil, sean las instituciones que sea, pone encima de la mesa un proyecto que todos ganan, nadie pierde, que está relativamente, o hay bases para relativamente ser consensuado, si está más o menos, por decirlo de alguna manera, lanzado, yo pediría que con cuidado no metamos palos en la rueda, porque a ver si dentro de pocos años, yo he oído de un, no voy a decir de quién, porque también lo delataría, pero de una comunidad económica, vamos, de unos agentes económicos que decían, si en 10 años no se monta el área metropolitana, es decir, si no tenemos el proyecto encima de la mesa, Asturias se va por el desagüe. Yo no lo sé, eso no lo sé medir, se lo diría a Fernando y que lo diga él, pero lo que sí es verdad que aquí se echa a faltar un proyecto de Asturias, se echa a faltar ilusión, se echa a faltar, bueno, pues una cosa que se sabe, pero hay que ponerla encima de la mesa, que hay que morir con dignidad. Y aunque unos dicen que era la pasionaria y se va citando por todo el mundo, vale más morir de pie que vivir de rodillas, ¿no? Pues algo de eso hay en estos proyectos, es decir, no seamos tan locos de derribar lo que igual al final, como decía mi padre, se desprecia todo lo que se ignora, sino que preguntar, porque al final de cuentas nos vamos a encontrar. Pero sí que me gustaría acabar, y esto es una reflexión a los poderes públicos, al gobierno regional, no sé si hay un representante del Estado que no os conozco, y a los ayuntamientos. Las políticas urbanísticas, no es que te mire a ti, sino porque veo por aquí, sino, por decirlo de alguna manera, los planes no funcionan. Nos metemos en tramitaciones de 10, 15 años y no valen para nada. Sí, valen para una cosa, para que todo el mundo odie el urbanismo, odie a los ayuntamientos, odie a los alcaldes, a los consejeros, a la cuota, que nos odiemos entre todos nosotros. Por favor, hagamos una reflexión, porque claro, tener un proyecto es como cuando te cambias de piso, te viene muy bien, porque tienes que tirar mucha cosa que no te sirve para nada, y ahora los que todavía somos de la época no analógica, de la anterior, que teníamos en papel y en ordenador, por si te fallaba el ordenador y resulta que es más fácil que te falle el papel porque ya ni lo lees. Entonces tenemos que tirar muchas cosas, hay que replantearse, porque lo mismo que decía antes de las diputaciones, es que nunca he oído aquí que hay que darse cuenta que las leyes del suelo de todas las comunidades autónomas son herederas de una ley franquista. Y eso todo el mundo lo sabe. Pero lo que no sabe es que los franquistas pusieron los planes para los arquitectos. Y nadie les discutía, ni en participación ciudadana, ni en comisiones de no sé qué. Ellos cogían y decidían. Esa es la herencia del franquismo. Porque no había otra cosa. Bueno, pues ahora, no solo ya con eso, y yo soy, digamos, y lo digo en la ponencia, yo soy, por decirlo de alguna manera, muy defensor de la participación ciudadana, porque me muevo desde la sociedad civil,
pero hay que conseguir planes de mínimo y hacer una reflexión. No funciona, lo jurídico no funciona, es una mantra y una entelequia, como ahora el decir, que antes no me extrañaba que te mueves tú más, digamos, de proyecto que de planes, pues que a veces no se sabe muy bien si es un plan o es un proyecto. La diferencia fundamental es en las tramitaciones. Y yo no digo que no haya que hacer planes, pero muy pocos y de mínimos. Y los proyectos también tienen la tramitación, pero son mucho más concretos. ¿Por qué? Porque un proyecto tiene menos incertidumbre. Cuando tú a un proyecto le pones 6 millones de euros, como TK Poker la jodiste, pero como en un plan no pones nada, tira para adelante que libras. Y ese es el gran problema. Y por favor, en los ámbitos donde corresponde, yo creo que es la cuota o los que gobiernen después de las elecciones, los planes se acabaron, ya no dan más de sí, es un modelo periclitado que no sirve para nada. Y al hilo de eso, porque claro, y con esto acabo, porque si no me moría, los arquitectos, a ver si nos pagáis mejor, joder. Pagáis una miseria, pero el problema no es que nos paguéis a nosotros a miseria, es que consideráis que el trabajo que hacemos vale una miseria. Y si pensáis que todo lo que yo estoy diciendo es una miseria, pues buscaros a otro que os cuente este proyecto, joder. Y encima por la cara. Y eso es lo que es importante. Si no pagamos, si no invertimos en proyectos, en Euskadi esto no pasa y en Bilbao mucho menos. Es decir, el dinero lo ponen los arquitectos, no se lo pone la administración. De tal manera que si no valoramos lo que hacemos, ¿cómo lo van a valorar los demás? Eso es fundamental, es decir, tenemos que ser capaces de, con inversiones, que esto sí que es I más D más I, o por lo menos sí que es palabrero tras palabrero, que cuesta bastante, hay que destinar más dinero a estas cosas. Y yo creo que ambos dos, ya que os tengo a vosotros dos, el medio no lo conozco, igual te estoy machacando a tiros si quién eres, ambos dos, si no se ve que se pongan dineros encima de la mesa, vino vuestro amigo, el alcalde de Vigo, y le dije, oye, que está muy bien, que habéis sacado un plan por 2 millones de euros. Y me dijo, por supuesto, Abel Caballero, que parece de Bilbao, por cierto. Entonces, joder, ¿cómo no vamos a gastar 2 millones? Y 3 si hace falta. Pues poner millones encima. Es decir, lo que no puede ser, bajo ningún concepto, que nosotros seamos capaces de activar mediante nuestros proyectos, porque los proyectos o los hacemos nosotros o los hacen los ingenieros, y eso es a nuestro servicio, que activemos un área central y generemos un 10% del PIB y no nos deis nada de la tarta, joder. Si no nos dais nada de la tarta, ya no jugamos a este juego. Y eso es importante, porque hay un desfonde brutal de todos los profesionales. Todo esto lo que estoy diciendo es que justo me viene muy bien, porque no está con Sonia y os puedo decir que he hablado con ella, que no es verdad, pero bueno, diciendo que he hablado con ella quedo contento. Pero sí que reivindico los papeles de los profesionales, o por lo menos aquellos que de alguna manera tenemos un compromiso con esto. Si no dedicáis fondos a proyectos porque entendéis, por los dineros que destináis, la importancia que tiene, mal vamos. Y esto es muy, muy importante, porque no sé si habrá alguien del Opus, pero el Opus siempre decía una cosa, porque por ahí funcionan mucho los del Opus, decía, si tú no valoras tu trabajo, ¿cómo lo van a valorar los demás? Y eso eran minutas considerables. Pues eso es lo que hay que tomar, es decir, seamos capaces de buscar un proyecto que, como decía antes, nadie pierde, que no perdamos los arquitectos. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues ahora abrimos un turno de preguntas, si queréis. Vanessa. Buenas tardes a todos. Tachi, excelente y entusiástica charla, lo cual te lo digo objetivamente y además es una entrada para que me permita hacerte pequeñas notas críticas. La primera, seguramente tú me la desvías a Fernando. Sí. Fernando. Se refiere al tema de ponerle un guarismo de incremento del PIB, en este caso, a el área metropolitana. Yo creo que es contraproducente. El área metropolitana tiene en sí tantos argumentos positivos para convencer a la ciudadanía y ponerlo en el mercado que no necesita un ejercicio que seguramente ninguna persona concienciada y tal admitiría. El área metropolitana es, en cualquier caso, un marco de posibilidades inmensas, pero yo creo que no aguanta, porque tendríamos que ir a un modelo
y el área metropolitana de Asturias es, como todas, singular y única, a un modelo tipológico ideal y unas circunstancias y unos actores que en su interacción van a propiciar la optimización o no de esos resultados. Entonces yo creo que por una razón de prudencia, Fernando, no sin ningún otro ánimo, yo creo que evitaría, diríamos, hacer esto. En segundo lugar, hablaste de los intangibles muy rápidamente, también en la Cámara de Comercio, y llegaste hasta la mitología. Vale. Hay dos facetas, sin embargo, a mi juicio, sobre los intangibles que son muy interesantes, que los has desarrollado concretamente a lo largo de la exposición, pero no en su teorización, que son dos, sumariamente. El capital social, absolutamente crucial para el desarrollo de cualquier proyecto, que tiene la base institucional, confianza, responsabilidad, etcétera, etcétera, y otro que es la aplicación del capital social en un marco territorial, lo que se llama el capital territorial. En tercer lugar, pasaste también muy de largo sobre el tema de la identidad. Tiene su sentido. Lo que pasa es que tenemos un sociólogo que ha hecho un estudio importante en Asturias hace muchísimos años, Castells, que establecía, entre otros, 3 identidades. La identidad de legitimación, seguramente no nos interesa, vemos sus consecuencias nefastas. La identidad defensiva, la hemos aplicado en Asturias. La identidad defensiva, ¿cuándo? Sobre todo en las comarcas mineras, cuando hubo el proceso de reestructuración minera. Y tercera, la identidad de proyecto o funcional, la que no se tenía precisamente en las cuencas mineras, aunque sí se tenía muy fuerte la defensiva. Y yo creo que cuando se establezcan, ya se están establecidas, pero sea la demarcación definitiva de los UAS, es decir, los ámbitos funcionales urbanos, que son los que van a dar el perímetro, digamos, de lo que es el área metropolitana, algún tipo de identidad será necesario para reforzar ese sentimiento de pertenencia de los asturianos que vivimos, digamos, en ese área. O sea que todo depende de eso. En cuarto lugar, el tema de la despoblación. Problema de una enorme complejidad. Dificilísimo de... Pero ojo, la despoblación en Asturias, como otros sitios, llevará consigo, aparejada, la desaparición del paisaje asturiano. Y el paisaje asturiano es una seña de identidad. Para mí, seguramente, la seña de identidad más potente que tenemos en el exterior. Por lo tanto, no solamente tenemos un problema antieconómico, un problema humano, sino también tenemos un problema de pervivencia, de un signo de identidad que nos señala hacia afuera si desaparece el poblamiento de las áreas rurales. Y luego, ya para acabar, y perdón por la extensión, hay una cuestión que me preocupa, aunque no está señalada, pero yo la intuyo. Se habla mucho de la ciudad-región. Y se habla de ciudad-región de alguna manera como evitando el decir que si estamos con el ANCA, con el área central, políticamente es absolutamente necesario planes para las llamadas, que no me gusta la expresión, alas o las zonas urbanas de Asturias. Y tienen que presentarse de alguna manera con cierta coetaneidad, porque si no, políticamente, me parece que es una barbaridad. Y posiblemente, intuyo, posiblemente, cuando se hable de ciudad-región, concepto como otros muchos de los geógrafos, sociólogos, economistas y arquitectos, que en muchos casos hay una inflación de estas tipologías que con escaso contenido o con escasa aplicación para casos concretos, cuando hablo de ciudad-región, ojo, porque una parte de las salas, y sobre todo el área suroccidental, no va a recibir, porque va a estar muy fuera de la FUA y va a estar con zonas de poblamiento y de actividad que tienen un crono de más de 1h30 para llegar a la primera ciudad de 50.000 habitantes, como señala la UE, y que esas no van a percibir el influjo positivo del área central. Es más, posiblemente, todos deseamos que el área central se fortalezca, que sea potente, y lo único que podrá hacer es, si funciona muy bien, hacer una asunción hacia el centro, cosa que se contrapone con la necesidad de tener las áreas rurales una cierta población que mantenga el paisaje, entre otras cosas. Perdón por la extensión, nada más. No, yo a lo que dices, José, a ver, quiero decirte que, aparte que yo soy, como digo, un agitador. La primera se la paso para Fernando si quiere que la conteste. A mí él me dijo 10, como si me hubiese dicho 15. Esa me la quito del medio. Las 4 siguientes que has formulado,
las he dejado pasar adrede. Primero, porque es un campo en el cual uno de los integrantes de la ponencia, que es historiador y geógrafo, Benjamín, nosotros llegamos a un acuerdo, es decir, no he querido extenderme mucho en las 8, yo les llamo áreas comarcales, ellos le llaman área de gestión, es decir, que son las sanitarias, las 8. Para mí, y ya te digo, todo esto es diferido, es que claro, yo me encuentro en un papel que no te voy a entrar en aquello, como tú muy bien dices, que no es mi campo, claro, cada uno lo llevamos a nuestro y está escrito. Pues evidentemente, cuando llamamos aproximadamente el área central, serían las 5 que están en el medio de las áreas de sanidad con sus núcleos, porque nosotros entendemos que Asturias se conforma a través de los núcleos centrales con sus aureolas, y en este caso serían las áreas de gestión de sanidad, que podríamos llamarlas perfectamente comarcales, es decir, en el área central coincide perfectamente, y en la sala sería la oriental, la en torno a Riondas, es decir, en la oriental, y en la occidental sería la norte occidental, que sería Navia. Ahí ya no coincidiría porque, bueno, ahí el hospital se hizo a monte, por decirlo de alguna manera, no puede ser Coaña, sería Navia, y la suroccidental, pues evidentemente, y más teniendo un consejero aquí de Cangas de Narcea, y tú también eres de Cangas de Narcea, vamos, meterse con el lobby de Cangas de Narcea, tela. Como lo cual, es decir, yo no quiero entrar, porque no es mi campo, entonces ese es el protagonismo, porque si algo, le he pasado por encima, no porque se me haya olvidado, simplemente yo tengo esa orientación, digamos, en el centro y en las salas, y esas 8. Porque ahí hay un debate ya, que otro de los colegas que ha trabajado en esta ponencia de sanidad, pues funciona muy bien las áreas sanitarias. Y no es casualidad. Es decir, yo creo que, hombre, hay montones de comarcales. Es más, nosotros hicimos un trabajo, por ahí también está el que lo dirigió, que participa también Bensa, pues bueno, yo no sé cuántas comarcalizaciones puede haber, ¿no? Ya desde los años 80 con el trabajo que hizo Guillermo Morales. Lo que a mí me interesa es que se lee bastante, aquello que se lea bastante bien y que se visualicen. Las 5 del medio todo el mundo las visualiza, que son pues las clásicas, es decir, en torno a los 5 grandes núcleos, ¿no? Lo que es Gijón, Avilés, Oviedo, Langreo y Mieres. Esas 5 están bastante claras, nétidas y demás. Y las de las salas, pues bueno, la de Riondas, Parres, otra cosa es sus debates internos, pero eso es problema de cada uno de los sitios. Y cuando llamamos ciudad-región es porque el modelo es el mismo, porque no nos olvidemos de una cosa. Eso sí que lo he dejado correr, porque es una cosa también que nos superaba para hoy, y si salían las... bueno, pues lo iba a explicar. Es decir, a mí me interesa más Asturias, y esto es otra palabra también del geógrafo del equipo, que implosione hacia adentro y explosione hacia afuera, pero es que el afuera también tiene inputs de los laterales. Es decir, yo no entiendo, y aquí hay posicionamientos particulares, a mí esto de las comunidades autónomas, pues bueno, cada uno tenemos nuestra visión, en cambio yo sí que creo, y tal, es decir, nosotros somos hijos de la Revolución Industrial, y yo sí que estoy por los Estados Confederados del Norte, pero del norte de España, sin miedo, es decir, yo entiendo que el norte tenemos unas señas de identidad muy diferentes, de ocupación de todo tipo, y de ahí, pues también lo decimos en la ponencia, pero es todo parte de él, por eso no me he querido meter en ese fregado. ¿Cómo no voy a entender lo del paisaje, que viene de país y de paisano? Pues solo faltaba, ¿no? Entonces, quiero decirte, toda la ocupación, Galicia, Asturias, Cantabria, mal que nos pene, que diría mi ama, y Vizcaya, y ya no llegaría ni a Guipúzcoa, porque ese es otro debate, son un terreno de villas y que por eso están totalmente, son todos, por decirlo de alguna manera, y aprovecho para lanzar mi mensaje político, que alguien haga una prueba, que coja los espacios de las carlistas, de las 4 guerras, porque dijeron que eran 3, pero hubo 4, y por cierto, la primera murieron 300.000 personas en una población en España de 11 millones, que no es broma, porque aquí mucha gente que tome nota. Y que tome ahora dónde está el problema en Cataluña y dónde está el DETA en Guipúzcoa, y a ver si va a ser otra carlistada más. Porque, como decía muy bien Unamuno, un nacionalista no es más que un carlista cabreado. Dicho esto, al final de cuentas, claro que es importante, porque aquí, tanto aquí, pero si hubiésemos tenido diputaciones forales, que la tradición es que aquí teníamos que tener una diputación foral, las administraciones locales son meras entelequias. Es más, hay mucha gente que hasta lo confunde. Pues cuando habla de Oviedo, no sabe que Trubia es Oviedo, o que Olloniego es Oviedo, Tudela, lo que sea. Es decir, se quedan con el núcleo y pierden el concejo. El concejo como tal es una mera entelequia. Lo que existen son parroquias que ya han perdido su función, pero sí que tenían. Y ojo, pasar de 76 concejos a 850 parroquias, pues ya le ronda, ¿no? Es decir, que sería tela.
es como para mirar para León. Entonces, todos esos desaguisados he querido pasar por encima, que de ellos hablamos algo, porque nos meteríamos en terrenos cuando menos pantanosos. A mí no me interesa, en esta ponencia no me interesaba tanto decir lo que somos, sino a dónde debemos llegar. Y a veces para llegar a detrás, hay tapa eso como el chiste, que como venga tu padre, pues vamos a taparlo, ¿no? Porque vamos a ponernos de acuerdo en lo que nos estamos... Y por eso te digo que hay... La primera no te puedo contestar, y en las otras sí, porque al final un proyecto no todos son verdades puras y constatables y medibles, sino hay parte de una ilusión y proyección de que, bueno, pues de hacia dónde queremos ir, y luego hay un componente que hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es que a la ideología te sirva de referencia y otra cosa es que te posiciones más allá de cuestiones que, como decía aquel de mi cuadrilla, aunque me lo demuestres no me lo creo, ¿no? Entonces, bueno, cuidado con esas cosas, es decir, yo vengo aquí a buscar consensos, porque ya lo he dicho, agitando, eso sí, pero consensos. Porque yo creo que Asturias está muy necesitada. Es decir, cuando hablan de... A mí me río yo de Pedro Sánchez y todo eso, es que pues, España funciona relativamente... Aquí es donde hay que buscar el consenso. Por eso en la guerra que se metió Fernando, tela marinera. Es decir, conseguir consensos en Asturias es que tiene su tela. Es que da igual que pongas cifras, que ganes tal. Es decir, yo... que por principio estoy en contra, como de pequeños, en principio no. Y digo, joder, pues con el no, y somos 1 millón, que yo no sé si somos menos que Vallecas, con lo cual estamos ahí. Es decir, por eso te digo, José, que entrar en particularidades, primero, no es mi campo, y segundo, que no se me ha escapado de casualidad, lo he hecho adrede porque quería ir a lo que de alguna manera nos une y no nos separa. Estás picado por lo que te he dicho antes, ¿eh? No, para nada, sabes que somos amigos. Saez de Santa María, presidente del Colegio de Geólogos. Bueno, previamente a todas estas discusiones que tenemos ya abundantemente sobre el área metropolitana central, yo siempre aporto una cuestión que creo que siempre pasamos de largo sobre ella, y es, por decirlo con tu propia forma de explicar, qué queremos ser, qué quiere ser Asturias de mayor. Por ejemplo, ¿qué queremos ser dentro de 20 o 30 años? ¿Qué queremos ser? Una zona de industria pesada, industria electrointensiva, productora de energía, bien sea con térmicas, bien sea con parques eólicos, etcétera, etcétera. Queremos ser una zona logística a nivel de la Unión Europea, que podríamos ser, por lo cual zonas como la Zalia se nos quedarían inmediatamente pequeñas si consiguiéramos hacer un polo basado en nuestro puerto, en nuestros puertos. Queremos ser una zona de servicios, queremos ser una zona que siempre hemos sido de minería, y parece mentira que podamos decirlo. Sí, Asturias puede tener un desarrollo minero muy importante, a poco que nos dejaran. Mira, ahora estamos buscando sulfuros de cobalto para hacer baterías para los coches eléctricos. Se están buscando en todo el mundo. ¿Qué queremos ser de mayores? Esa es la primera cosa previa al área metropolitana central. Y eso nunca nadie define muy bien qué queremos ser de mayores. Y otro apunte de lo que no has hablado es que la Unión Europea, que es nuestro destino, evidentemente, fomenta y subvenciona, y va a haber muchísimo dinero a repartir en este tipo de estructuras, de áreas metropolitanas. No es solo que hagamos esto porque sea bueno o porque nos lo merezcamos, es que además, si no lo hacemos, si somos ciudades de 300.000 habitantes o 250.000 separadas las unas de los otros por 20 kilómetros, no vamos a conseguir ningún aporte económico de las estructuras de la Unión Europea a nuestro futuro y el de nuestros hijos. Es evidente que una unión de toda la zona central, que somos 800.000 paisanos de los 900.000 o el millón que somos los asturianos, puede acceder en condiciones de igualdad, que además somos la séptima del país. No hay más que mirarse los planos de la NASA de por la noche de la luz. Somos la séptima urbanización a nivel español. Bueno, pues solo uniéndonos podremos acceder a eso, pero es que podremos acceder a más cosas. No tenemos garantizado el AVE
hasta el puerto, que es lo que se dijo en un principio. Toda esta historia del ancho de vía y toda esta tontería nos ha dejado por el medio el AVE Pola de Lena, Oviedo, Gijón. Ese ha desaparecido del mapa. Lo más que llegó a ver fue un estudio informativo previo que decía que valía 1.800 millones y nos hemos quedado sin él. Ha desaparecido de la planificación. ¿Por qué? No, es que se ahorran 5 minutos, pero si lo importante para Asturias no es que los de Gijón ahorren 5 minutos en ir a Madrid, lo importante es sacar mercancía de nuestro puerto para el Interland, para la zona de la meseta, o traerla desde la Fasa Renault y sacar los coches por el puerto para llevarlos a Estocolmo, por poner algo. Entonces, todas estas cosas solo se podrán poner en marcha si al final nos unimos en una zona metropolitana central. Y creo que este es el destino de esta región. Si no lo hacemos, como tú bien has dicho, nuestros hijos, nuestros nietos nos lo exigirán en el futuro. Y hay que dejarse ya de estas visiones cortoplacistas, porque aquí, para empezar, lo que hay es mucho dinero a repartir, al cual podremos o no acceder. Pero claro, previamente hay que decidir qué vamos a ser, qué queremos ser de mayores y pedirle a papá que nos dé los medios para ser eso de mayores. Tienes dos partes en la pregunta. De todas maneras, igual hay personas lo mismo que soy anarco para hablar, pues también si alguien quiere contestar. Quiere decir, hay dos partes claramente diferenciadas. La primera, ¿qué queremos ser? Pues yo, alto, rubio, de ojos azules y que mida 2 metros. Bien, es un imposible. Entonces, igual la pregunta, lo mismo que antes he reflexionado del ente, digamos, diputacional dentro de la comunidad autónoma y no tiene representación de los ayuntamientos y por eso nos hace falta ese ente, igual le hace falta también mirar a los lados y darse cuenta que Asturias, en planeamiento, como bien sabes, cuando un sector no permite repartir cargas y beneficios, está mal delimitado el sector. Yo esa tesis siempre la he sostenido. Es decir, Asturias está mal delimitada. Es decir, no tiene entidad por sí misma y no puede resolver sus problemas por ella misma. Y eso es lo que nos está conduciendo inexorablemente. Pero como son temas que Fernando no es que sepa más que yo, que él sabe, yo no sé, no me quiero meter en eso, pero esa es mi hipótesis. Es decir, Asturias no puede repartir cargas y beneficios porque no tiene entidad, por eso es subsidiada. Pero la segunda sí que he dejado pasarlo adrede. ¿Y por qué? Porque mi mensaje hoy no quería vamos a apuntarnos que nos van a pagar las copas ahí al lado. No. Ya sé que nos pueden pagar las copas, pero joder, pensemos antes en lo que nosotros por nosotros mismos vamos a hacer. No se me ha olvidado, no te creas, porque aquí todo el mundo pide la subvención, el papá Estado y bueno, y todas esas mandangas. No, es decir, aquí lo que hace falta es que la gente, ya sé que es una frase más manida de la de Kennedy, ¿no? ¿Qué puede hacer usted por esto más allá de lo que el gobierno puede hacer por usted? Pero algo de eso hay que aplicar, ¿no? Es decir, por supuesto, las ayudas europeas van a estar particularmente para eso, pero yo no me juntaría con gente para decir, oye, que allí vamos a conseguir que nos den pasta. No, vamos a juntarnos porque si nos juntamos vamos a intentar resolverlo. Por eso me gustaría más, y por eso he lanzado, con mis pocos conocimientos en esa materia, tenemos que integrarnos en los ejes. Es decir, no, aquí todo el mundo habla del arco atlántico. A mí me interesa más el corredor del norte. Es decir, el norte se tiene que conformar con un gran polígono industrial, logístico y de todo tipo. No tenemos entidad y todo el norte representaría el 15% del PIB, que también hay que mirar eso de toda España. Es decir, Madrid o Cataluña por sí mismas tienen mucho más que nosotros. Es decir, nosotros aquí nunca podemos repartir porque no generamos. Si no generas, ¿qué vas a repartir? El chocolate, el oro. Entonces, ya a mí me interesa más, juntémonos para hacer algo. Pero si esto ya viene de cuando los... Joder, pues cuando, yo qué sé, dicen hace 5 millones de años, pues no sé, cuando bajaron los monos de los árboles y eran algo parecido a nosotros, porque yo creo que poco hemos evolucionado, cuando iban a cazar en tribu o en cuadrilla, ¿qué hacían? Pues eso, no hablaban de pijadas, me quiere, no me quiere, me deja de querer. Es decir, el tío se iban allí a ver si cazaban, porque como se comiese mucho el tarro, les comía el león. Vamos, o el león o el mamut o quien fuese. Quiero decir, convertir las cosas en sencillas no quiere decir que sean simples. Hacer un proyecto político, por eso te digo, es decir, aquí somos todos, cuando intentamos traducirlo en tres ejes, en tres no sé qué, no sé cuándo, siempre hay 5, 6, 7, y falta yo qué sé,
por decir el sitio más recóndito, de Iria, sale uno de Iria y dice, ¿a mí qué hay para mí? Y digo, joder, cállate, hostia, que si no, no tiramos para adelante, joder. Pues esto pasa un poco igual, es decir, tenemos que centrarnos en proyectos con 2 o 3 cosas, y las 2 o 3 cosas las he dicho antes. Asturias por él mismo no tiene capacidad para nada, no es una comunidad autónoma, a lo más es una diputación y ya he dicho antes, chepa, porque le falta lo más importante a una diputación, que eso lo tenemos que cubrir, y la Cámara de Comercio lo sabe muy bien, con la sociedad civil. Y nosotros empujamos, pero que alguien lidere ese proyecto y vamos todos a una, como Fuentevejuna. Pero no estemos pensando que si la comunidad, yo creo que deben estar de nosotros hasta el moño, y en Madrid ni te quiero ni contar. Y ahora con la transición, pues eso, es decir, no queremos que lo quiten, pero si lo quitan, pues damos siempre vamos a la contra, es decir, yo soy del Athletic y jugamos a la contra de esto, bastante hacemos con salir al campo y jugar al partido, pero te quiero decirte, bueno, de alguna manera busquemos aquellos puntos, que tienen que ser 2 o 3, si metemos 10, vamos muertos, joder. Entonces creo que me entiendes, no se me ha olvidado, solo faltaba y a José también. He ido a los puntos que, a mi modo de entender, podemos estructurar un proyecto de futuro y al cual, pues, oye, eso que lo lideren, son nuestros representantes políticos, no vamos a nosotros encima, porque al final el modelo que hemos seguido en la ponencia ya os habéis dado cuenta cuál es, lo que llamamos nosotros el modelo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Pues bueno, pues esto es un poco lo mismo, es decir, queremos lanzar un proyecto que no es nuestro, es de la sociedad asturiana, que lo hemos ido, porque todos nosotros hemos ido, como dicen a los chavales que me encantan, comprando todo lo que íbamos pillando por medio. Este dijo esto para mí, este para mí. Por eso no tenemos ni citas bibliográficas, todo esto se nos ha ocurrido a nosotros solos. Porque claro, como está todo ahí doblado, cortado, pues nadie sabrá. Dice, hostia, esto me lo habrá chupado a mí, ¿a quién se lo ha chupado? Solo cito lo del 10% porque eso es para Fernando. Porque he tenido, alguna vez que he dicho, ¿pero por qué el 10 y no el 8? Digo, dile a Fernando, ¿a mí qué me cuentas? ¿Me explico? Bueno, pues hay que juntarse en el norte, somos un corredor del norte, somos hijos de la revolución industrial y son nuestras señas de identidad. Que las del paisaje también, por supuesto, solo faltaba. Pero el tiempo se nos acaba, se nos agota y no tenemos tanto tiempo. Yo creo que estamos ya casi en la prórroga. Dime, Felipe. No, Fernando. Intervenir vosotros. Aquí está Fernando, tú, Juan, comentar lo que queráis. Solo una reflexión. Lo que pasa que, bueno, cuando un profesor de universidad dice que va a hacer una reflexión, echaros a temblar, ¿no? Puede ser peor que un arquitecto, ¿no? Pero por el 10%... Parecido. O parecido, ¿no? Por el 10%, famoso, está publicado en una revista y se hizo los cálculos. En realidad sale una banda de fluctuación de entre el 8 y el 10, pero Tachi fue optimista y fue por el 10. ¿No? Pero una banda de fluctuación del 8. ¿Pero qué más da? Es totalmente intrascendente. Eso es un ejercicio teórico que es totalmente intrascendente si es el 8, el 9 o el 10%. Yo quería poner un dato sobre la mesa que me hizo pensar mucho el otro día que oía a una compañera. En el 2018 en Asturias nacieron unos 4.000 niños aproximadamente. 4.000 poco. 4.002, 4.003, algo así. La Universidad de Oviedo tiene 2.000 profesores. Esto significa que en 18 años una institución de 500 años se muere. Es imposible sostener un profesor por 2 alumnos, suponiendo que los 4.000 niños que han nacido el año pasado van todos a la universidad, van todos a la universidad, suponiendo eso, ¿no? Y alguien dirá, oye, vendrán de otros sitios, el 10% de nuestros estudiantes vienen de otros sitios, solo el 10% de nuestros estudiantes vienen de otros sitios, ¿no? Entonces, que la Universidad de Oviedo no se muera depende total y absolutamente que haga una apuesta radical, pero además radical, en 5 años, no en 5 años radical, porque esto no ocurre... no se puede conseguir en un año, en 2. Es una apuesta que tienes que ponerla ahora y en 5 años tienes que empezar a caminar en esa dirección. Por la internacionalización. Pero brutal. O sea, o te mueres o desapareces. O te internacionalizas como institución o desapareces. ¿Y cómo te vas a internacionalizar desde un sitio que no existe en Europa? Que esa es la realidad que tiene Asturias, ¿no? Vas a cualquier sitio de Europa que no hayan venido aquí a surfear o a hacer alguna actividad y Asturias no existe. España termina en Barcelona y Madrid para el 90% de los europeos y algunos saben que llega algo que hay Bilbao y Sevilla y Valencia, pero Asturias no existe. O sea, España termina en Bilbao y de ahí para allá no sabe muy bien lo que hay. Entonces, ¿cómo va a conseguir la Universidad de Oviedo atraer estudiantes franceses, alemanes, británicos ya no va a poder, pero bueno, ¿cómo va a traer? O chinos, ya, eso ya, vamos, ¿cómo lo va? Y si no hace eso, se muere. Bueno, he puesto la Universidad de Oviedo porque es mi caso, porque lo veo, es donde yo trabajo, pero ¿por qué Alimerca no pasa de nuestras fronteras y Mercadona conquista España?
Porque Mercadona tiene detrás un área metropolitana sobre el que ha crecido. ¿Por qué Pans & Company se convirtió en una gran empresa nacional mientras que Camilo de Blas se ha quedado con 3 establecimientos? Pues lo mismo, o sea, y por eso la FADE o la Cámara de Comercio saben bien lo que nos jugamos y por eso apuestan por ello, ¿no? Porque o tienes esas escalas para que todas las empresas o instituciones, ya sea la Universidad de Oviedo, ya sea Camilo de Blas o el Instituto Los Vega, o trabajan en esa dinámica de área metropolitana o desaparecemos, ¿no? Es así, ¿no? O ¿por qué Europa, que es como la gallina o los huevos, que va primero, ¿no? ¿Por qué Europa pone dinero para las áreas metropolitanas y tenemos una oportunidad ahí pensando? Lo pone porque a Europa le ha dado por poner dinero para las áreas metropolitanas en vez de para cultivar gallinas, ¿no? Pues sabe que el futuro de Europa pasa porque desarrollemos todas nuestras áreas metropolitanas. ¿Y por qué lo sabe? Porque Madrid y Barcelona están colapsando. Y detrás de Madrid y Barcelona, que están colapsando, solo van a resistir Valencia, Sevilla, Bilbao, ¿vale? Y Asturias si se pone ahí. Si se pone ahí en esa capacidad de crecer, ¿no? Entonces, la última cuestión que yo quería hacer, tú has mencionado mucho, Tachi, a Bilbao y al alcalde de Bilbao, ¿no? Y es que Bilbao es un ejemplo a tomar, una referencia además tan cercana y que es un ejemplo a tomar. El Guggenheim es tan intrascendente como la idea del Guggenheim simplemente era poner un proyecto que ilusionase a Bilbao, y que ilusionó y que transformó Bilbao completamente, ¿no? Y podía haber sido el Guggenheim o podía haber sido otra cosa, ¿no? No como el Niemeyer, que fue el proyecto sin ilusionar a la ciudad, ¿no? Es mejor el tener una ilusión que no el proyecto en sí mismo, ¿no? Pero en Bilbao también sabían otra cosa que era clave, que es que, y además eso yo se lo he oído a los asesores del alcalde de Bilbao, hay que cuidar a los líderes, porque son escasos. Porque conseguir un alcalde que pusiese eso y que unificase a los vascos y a los bilbaínos alrededor de un proyecto tan complejo y de una idea aparentemente tan loca como el Guggenheim, eso solo lo consiguió el alcalde de Bilbao y lo cuidaron, lo llevaron con algodones. O sea, no dejaron que se desgastase y por supuesto no lo defenestraron a la primera de cambio que hubo, ¿no? Bueno, hemos tenido durante un año un líder que ha sabido impulsar esto y unificarnos a muchos expertos y llegar a hacerlo y que debería de haber sido el candidato a presidente del Principado, ¿no? Pero bueno, es mi reconocimiento para Fernando Lastra, que ha estado ahí, que ha sido capaz de entender la idea y muchas veces aportar cosas que yo no veía o que nosotros no veíamos cuando trabajábamos, ¿no? Y que realmente tendríamos que cuidar más los líderes porque son escasos, ¿no? Son muy pocos frecuentes cuando surgen, ¿no? No te preocupes que lo enviamos para el Senado. Felipe. El único gran mensaje, no, si no vale para nada, si no suena. Oye, que aquí de Bilbao solo somos unos pocos, ¿eh? Es para contar el vídeo, vale, venga. Oye, Tachi, enhorabuena por la conferencia de hoy. Lo primero, yo me quedo con un gran mensaje. El gran mensaje yo creo que es la filosofía de todo lo que acabas de decir. Hacer creer al resto de España o de inversores que este área central metropolitana puede ser un área de oportunidades. Y, por encima de todo, que nuestros políticos o nuestra gente que proyecta en el exterior de Asturias sea capaz de traer un proyecto, me da igual el que sea. Estoy totalmente de acuerdo que toda esa parafernalia de problemas no existen si existe un proyecto que cohesione a una sociedad asturiana, un proyecto y que sea el motor de futuros proyectos. Queremos algo que los asturianos entendamos que puede servir para algo, que nos vamos a sumar exactamente igual que con el Guggenheim, de maravilla, nos va a ilusionar y en torno a eso surgirán nuevos proyectos y nuevas oportunidades. Y el gran terror de todo esto, y se lo digo al consejero, exconsejero y al senador, es decir, la tragedia que nos ha dicho al final Víctor, Tachi, es decir, el planeamiento. Los jurídicos nos ahogan, nos matan, nos ahorcan en todo momento. Saltémonos toda este puñeta, pasemos de planeamiento a proyectos de verdad. Queremos un proyecto que sea capaz de generar ilusión. Tú ahora vas a estar en un ámbito que es Madrid, seamos capaces de atraer a Asturias algo que de verdad nos ilusione y que no sea como continuamente estamos viendo noticias tristes, trágicas, de pérdidas de puestos de trabajo, de cierre de empresas. Necesitamos urgentemente un proyecto, el que sea,
que vamos a luchar todos por él. Casi que me pongo de pie para que se me oiga un poco mejor. Bueno, me llamo José Antonio Suárez, soy el presidente de aquí del Colegio de Geomática y Topografía y profesor de... Te oigo mal. A ver, José Antonio Suárez. Es que no te debe funcionar. Habla un poco fuerte, es que no te oigo. Allá vamos. José Antonio Suárez, presidente del Colegio de Ingeniería Geomática y Topográfica y profesor de cartografía de la Universidad de Oviedo. Yo vivo en Pravia, España tiene, a saber y por este orden, 3 localidades que fueron Villa y Corte, o que son, una de ellas lo es, Pravia, Toledo y Madrid. Y he tardado en llegar de Pravia a esta conferencia 38 minutos y he aparcado aquí en Zona Azul. Doy clases en Mieres y en Oviedo y no tengo ningún problema en dar clases, estoy encantado de la vida. Tengo la playa a 15 minutos, a Cangas de Narcea llego en media hora, antes tardamos muchísimo más en llegar y a pescar salmones unos 12 minutos aproximadamente. Bien, quiero agradeceros la conferencia y felicitar al ponente. Yo no me presento a nada, que no hay equívocos. No. Quiero felicitarlos Hombre, todos. igual me lo planteo. Hace poco tiempo coincidimos en Madrid con otro compañero vuestro que presidía, fue un congreso que tuvimos de colegios profesionales y estuvo bastante bien. Cuando terminamos el congreso, hablando todos en estos términos, hay un latinazo de Agustín de Hipona que nos gustaba a todos y que encaja como un guante aquí. Decía San Agustín, en latín dice, innecessari unitas, indubis libertas, in omnibus caritas, en lo necesario unidad, en lo dudoso libertad y en todo comprensión y diálogo. Pues os felicito por la charla porque efectivamente estamos aquí para decir lo mejor que seamos capaces de decir entre todos. Y yo quiero aportar una idea desde la perspectiva que me compete, que tiene que ver con cartografía, con topografía, y es que en todo este contexto que estamos haciendo, a la hora de planificar, además el título es bonito, del mapa al plano, efectivamente, pues resulta que aquí en el noroeste peninsular tenemos un cisco con la propiedad tremenda. Estos días el Catastro publicaba un artículo y Cangas de Narcea salía al cuarto de España. El cuarto en miles de kilómetros de perímetros de parcelas, porque el volumen de parcelas que tenemos en el noroeste peninsular es salvaje. De los 42 millones que hay, 24 están en el noroeste de España. Pero a diferencia de Suiza, donde todo está bien medido, aquí no está bien medido. Solo Orense tiene tantas parcelas como todo Suiza y Galicia más que Australia. Entonces yo os invito a todos en este contexto de civilizar, a hacer cosas, planificar, que invertamos tiempo, dinero y recursos en la cartografía. Hablabas bien de Euskadi y de Navarra. Navarra tiene una cartografía fantástica, porque hacen hace tiempo ellos. También La Rioja la tiene bastante bien. En los años 90 yo participé en el deslinde de los términos municipales de Euskadi y pasé 4 veranos por allí. Y resulta que en Euskadi tienen perfectamente deslindados los términos municipales. Pues que en Asturias de los 78 me parece que no hay ninguno que tenga perfectamente deslindado el término municipal. Y en el contexto de los inventarios de caminos, pues la situación es penosa. El del Ayuntamiento de Oviedo, participé yo en él hace 3 años y todavía está sin cerrar. Bien, conclusión, ladies and gentlemen. Yo os invito a todos, en este contexto, a que invertamos tiempo, dinero y esfuerzos en optimizar y mejorar la cartografía. Y además estamos metidos en la Ley 13/2015 de coordinación de catastro con el registro de la propiedad. En el año 2013 en España hubo más de 10.000 pleitos sobre la propiedad, ¿de acuerdo? Cuando os ponéis a hacer un proyecto de algún tipo, el proyecto queda paralizado porque la finca no está definida. Hiciste un proyecto estupendo, pero el vecino denuncia y ya la armamos completamente. Entonces, es muy sencillo. Hace unos cuantos años en Oviedo se nos ocurrió una cosa que se llamó el mapa vivo. Nos fuimos a Suiza y a Francia y copiamos lo que hacían en Estrasburgo y tratamos de implantarlo aquí. Nació, pero no sobrevivió. Bueno, pues si caminamos por ahí, seguramente llegaremos a alguna parte. Nada más quería decir esto. Muchas gracias. Como es, vamos, a eso no te puedo contestar. Lo único que ya me están haciendo señas que tengo que cerrar, entonces lo único que voy a leer, que es como es lógico, como digo, como corolario, ¿no? Corolario. Tomar nota que va para vosotros. Las elecciones municipales, autonómicas y europeas se encuentran a la vuelta de la esquina y son una oportunidad para el debate, el contraste, para ponernos de acuerdo en el diagnóstico, las propuestas y para posicionar a Asturias, con sus marcas, en la ciudad lineal del Cantábrico, en España y en Europa.
Para ello es necesario que se posicionen todos los grupos políticos, porque construir la ANCA y por ende la ciudad-región bajo el modelo territorial urbana de la área metropolitana es la respuesta necesaria para ordenar el proceso de concentración de la producción en el centro de la región y en paralelo la dispersión de la población. Para lo que es preciso poner en marcha una serie de planes estratégicos, planes territoriales especiales, entre paréntesis los menos, y como es obvio, el plan de proyectos. Al tiempo que hay que cambiar los procedimientos de selección, los modos de gobierno, entre paréntesis, reforzando la representación de las corporaciones locales en la Diputación subsumida, en el Gobierno regional mediante el ente administrativo denominado Conferencia Metropolitana, Consejo Estratégico y Comité Técnico. Y las fórmulas de implicación y participación de los actores en los escenarios económicos, sociales y culturales y políticos. Y siempre con la participación ciudadana e incorporando las cuestiones de género. En definitiva, proponemos proyectos urbanos, una serie de planes territoriales generales, de mínimos, reguladores que den seguridad jurídica, acompañadas de proyectos en paralelo, que no a la vez, y con mucha carga técnica, oficinas técnicas municipales y del comité técnico del ente. Ahora bien, es el tiempo de la desamortización, entre paréntesis, la burocratización conduce al paradigma de manos muertas de las administraciones, entre otras instituciones. Y además, estamos proponiendo la fusión de los concejos, que nadie lo ha sacado. Sí y no. Sí funcionalmente, no jurídicamente. Tiempo al tiempo. Muchas gracias y doy paso a las diferentes mesas y a los respectivos ponentes en fechas próximas.